Dada la función, aquí me da dos funciones, raíz y una línea recta. Solo tenemos que considerar en la sección menores iguales a 2 y el otro mayores a 2, hallar su dominio y su imagen. En este tipo de ejercicios, jóvenes, háganlo por método gráfico, mejor dominio e imagen. Primero grafiquemos y luego vamos a sacar método gráfico, tanto el dominio como el gráfico. Entonces, para ello, primero damos valores, tabla de valores. Hay dos funciones, y igual a esto, y igual a dos funciones. Bien, entonces vamos a dar valores. Vamos a dar valores de acuerdo a la condición, nos dice. Primera función, vamos a dar en X para el valor de raíz de X menos 2. La otra función, Y igual. En la primera función vamos a dar valores de acuerdo a su restricción, a su sección, menores o iguales a 2, de 2 para abajo, entonces sería 2, 1, 0, 1 hasta más infinito. Y para la otra función vamos a dar valores de 2 para arriba, 2, 3, 4, como es línea recta hasta más infinito. Si reemplazo 2 aquí, 2 menos 2, 0. Si reemplazo 1, 2 menos 1, quedaría 1, raíz de 1 es 1. Si reemplazo 0, 2 menos 0 es 2, raíz de 2 es 1.4. Si reemplazo menos 1, menos 1 más por menos más 1 más 3, raíz de 3 quedaría 1.7, 1.8 y así sucesivamente, no es necesario dar muchos valores. Y la otra función mayores a 2, 2 por 2, 4, menos 4 más 1, menos 3. 3 por 2, 6. 1 menos 6, menos 5. 4 por 2, 8. 1 menos 8, menos 7. Y así sucesivamente. Ahora sí vamos a graficar. Para graficar vamos a reemplazar esos valores. Nos hacemos un eje cartesiano. Bien, a ver, nos graficamos. Primero la primera función. Otra cosita. A ver, la primera función dice menor igual. Cuando es menor igual, incluimos. Ya cuando es menor igual, lo incluimos. Esto va a estar para 2, 0, incluido. 2 en X positivo y 0 en Y, aquí incluido, así. Luego, 1 y 1, 1 positivo y 1 negativo. 1, 0, 1.4, 0, 1.4 aquí. Menos 1, 1.7, incluido para 0. Ahora la otra función, para la otra función, al iniciar es intervalo abierto. Para 2 menos 3, para 2 menos 3. Abierto, así vacío, abierto. Ya es una línea recta y así sucesivamente. Entonces, línea recta, cuando es línea recta, recto se va a ir, ¿no? Podemos graficar, así va a pasar por aquí, se va a ir hasta menos infinito. Evidentemente iba a pasar esto, iba a continuar hasta más infinito, pero la condición dice en X abierto para menos infinito. Mientras la otra función es una raíz cuadrada. Cuando es raíz cuadrada es una parábola, función parabólica, es una función parabólica. Media parábola sería, ¿no? Sería por ese punto cerrado aquí, se va hasta más, es una media parábola, una parábola completa sería así. Bien, eso sería la gráfica incluido desde menos 2, menores iguales a menos 2 para esa función, el otro es mayores a 2, es una línea recta. De ahí vamos a determinar el dominio tanto como imagen. Dominio, método gráfico, la sombra que va a proyectar de dónde a dónde. La sombra que va a proyectar en eje X es, veamos, desde dónde va a proyectar la sombra. Desde menos infinito en eje X, ¿hasta dónde? Y la otra función desde 2 va a proyectar, hasta más infinito. Esto se va a ir hasta más infinito. Mira la sombra que va a proyectar sobre el eje. Toda trayectoria, no deja ni un espacio vacío, de menos infinito a más infinito. El dominio, entonces vamos a decir, dominio de la función va a ser todos los numerales, de menos a más infinito. Ahora, imagen de dónde a dónde sería. Imagen será igual, la sombra en Y, imagen, va a venir desde menos infinito, va a proyectar desde menos infinito hasta dónde. Llega hasta 3. Hasta menos 3. Espacio vacío, todo esto es imagen. Va a dar sombra desde menos infinito, viene hasta menos 3, de ahí espacio vacío, empieza en 0, va a dar desde 0
va a dar sombra sobre el eje Y hasta más infinito. Hasta más infinito. Todo esto va a dar sombra desde aquí. Desde menos infinito a menos 3 y de 0 a más infinito, la sombra en Y. Esos vendría a ser nuestro imagen de la función. Entonces, imagen de la función va a ser igual desde menos infinito hasta 3, intervalo abierto menos infinito hasta 3 puntos, hasta menos 3, intervalo abierto está aquí, no está incluido. Intervalo abierto, unión empieza desde 0, intervalo cerrado desde 0 hasta más infinito, siempre abierto e infinito. Eso sería nuestra imagen. Así me van a determinar dominio imagen de una función seccionada. ¿Alguna pregunta al respecto? En una función compuesta, dadas las funciones f de x, g de x, entonces la función compuesta se denota de esta manera: f o g de x. ¿Ya? O eso equivale a esto. ¿Función de qué? Función f de x está en función de g de x. Ya, así se denota las funciones compuestas. Esa es una función compuesta. Ahora vamos a hacer ejercicios. Ejemplo. Dadas las funciones f de x igual a raíz cuadrada de x menos de x, la composición de la función. Hallar la composición de funciones y su dominio de la función resultante. Bien, entonces lo primero que me pide es hallar la composición de funciones. Realizamos la composición de funciones f o g de x. ¿Y cómo vamos a resolver o realizar eso? La función que está en su derecha entra en la función directa, es decir, g de x va a entrar en cada x de la función directa. La función que está en su izquierda va a entrar en la función directa. En otras palabras, g de x va a entrar en f de x. ¿Cuál es g de x? G de x es esto. Esto vamos a introducir en cada x de la función f de x. Eso significa. Entonces, esto será igual. Raíz cuadrada, la función raíz cuadrada, y en cada x, donde tengamos x, vamos a reemplazar, en cada x vamos a reemplazar función g de x. ¿Cuánto es? Vale, en vez de x, función g de x vale x al cuadrado menos más 4. Estoy reemplazando en cada x de f de x función g de x. G de x entra en f de x. Entonces, ¿qué más tiene función f de x? Menos 5. Listo, esa es composición de función f de x. Ahora voy a un poquito simplificar. F o g de x será igual raíz cuadrada x al cuadrado menos más 4 menos 5 menos 1. Ya esta sería mi función resultante de la composición de funciones.
¿Qué tal si me pide así? G o f de x. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros tenemos que reemplazar la función f de x, en este caso entrará, ya en este caso, f de x entra en g de x. F de x, ¿a qué es igual? G de x para nosotros es x al cuadrado. En cada x tiene que entrar, ¿no? En cada x de f de x. A lo revés. Ya, o sea, todo esto entra en aquí. Eso significa f de x entra en g de x. ¿Cómo quedaría? En vez de x colocamos raíz de x menos 5 está elevado al cuadrado más 4. Entonces, g o f de x será igual, esto con esto se va, quedaría x menos 5 más 4. G o f de x será igual x menos 1. Eso sería la función resultante de la composición g o f de x. Esto está dentro de esto. Ya, entonces, pero en nuestro ejercicio me pide f o g, f dentro de g de x, ¿no? Entonces g de x tiene que estar dentro de f. Voy a borrar este otro. Sí se puede, pues se puede resolver así. Bien, entonces esto sería nuestra función compuesta de f o g de x. Ahora, además me pide determinar su dominio de la función resultante. Como la función es irracional, las condiciones que cumplen las funciones raíces cuadradas, el argumento va a ser mayor o igual a 0 cuando es raíz cuadrada. Este es caso número 4, diferencia de cuadrado, x menos 1 por x más 1. X menos 1 por x más 1 sería. Caso 6, factorizamos. X menos 1 por x más 1, mayor o igual a 0. Separando. X menos 1 mayor o igual a 0 y por otro lado x más 1 mayor o igual a 0. Despejando x mayor o igual a más 1 positivo, x mayor o igual a menos 1. Ya como son, no son asíntotas porque no son intervalos cerrados. No son asíntotas, no son intervalos abiertos, mejor dicho. Asíntota presenta cuando es mayor, menor y distinto. Aquí es mayor, igual, menor, igual, por lo tanto no es asíntota. Pero son inecuaciones. Toda inecuación debemos representar en un plano cartesiano de menos infinito a más infinito. Para ello, ubicamos nuestras incógnitas desde menos infinito hasta más infinito. Más 1, más 2, menos 1, menos 2. ¿Cuáles eran las incógnitas? Las incógnitas es el menos 1 intervalo cerrado y el más 1 intervalo cerrado. Falso y verdadero se reemplaza en la inecuación después de las restricciones. Reemplazo 0, un valor arbitrario que esté entre medio de ellos. En este caso más fácil se me hace 0 en cada x. 0 al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Más 1, 0 al cuadrado 0, menos 1 queda menos 1. Menos 1. Esta afirmación ¿qué nos dice? Menos 1 será que es mayor que 0, es falso. Ya, menos 1 es falso. Falso. ¿Por qué es falso? Menos 1 son menores, todos los negativos son menores a 0, todos los positivos mayores a 0. Menos 1 debería ser menor a 0, falso. Reemplace 0, entonces este intervalo es donde está 0, falso. Intercalamos los demás. Si este intervalo es falso, el otro es verdad. Verdad, falso, verdad. Solo los intervalos verdaderos vienen a formar parte del conjunto de solución. Entonces, los verdaderos son de aquí para allá, más infinito. Y de ahí determinaríamos nuestro dominio de la función resultante. El dominio de la función resultante de la composición
de funciones va a ser igual intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 1, intervalo cerrado, unión, espacio vacío, cerrado desde 1 positivo hasta más infinito. Dada f de x igual a e elevado a la x menos 1. Demostrar que f o f a la menos 1 de x sea igual a x. En este caso me pide demostrar esa composición de funciones tiene que ser igual. La composición de función directa con su inversa debe ser igual como resultado x. Para ello necesito sí o sí dos funciones. Función directa ya tengo aquí. Función directa ya tengo. Me buscaría función inversa. Función inversa. F a la menos 1. Para encontrar función inversa necesito dos pasos sencillos. ¿Cuál era el primer paso? Era intercambiar las variables. Intercambiando las variables, tendríamos, en vez de y, coloco x, en vez de x, coloco y, menos 1. Despejo y, esto pasa al otro lado, pasaría con más 1, quedaría e elevado a la y. Aplico logaritmo natural a ambos miembros para bajar el exponente. Por las propiedades, esto baja como coeficiente. Quedaría logaritmo de x más 1 igual y por logaritmo natural de e. Se sobreentiende que tiene base e igual a su argumento es 1. Entonces quedaría 1 por logaritmo, 1 por y nomás, igual al logaritmo de x más 1. Queda despejada la variable y. Esta es mi función inversa, f a la menos 1. Ahora realizo la composición de f a la menos 1. Composición f a la menos 1 con la inversa será igual. ¿Qué significa? Significa que en cada x, en todo esto voy a reemplazar, la inversa va a entrar en la directa. Esto voy a reemplazar aquí en la directa. Y la función directa dice e elevado. En vez de ese x voy a reemplazar la función inversa. Ya la inversa es logaritmo natural de x más 1. Estoy reemplazando en cada x de la función directa la inversa. Estoy reemplazando. Menos 1 tiene la función directa. Menos 1. Ahora esto será igual. Por una de las propiedades de logaritmo, se sobreentiende que tiene base. Base elevado a logaritmo. Si su base es lo mismo, esto se hace 1 por una de las propiedades. 1 por el argumento, 1 por x más 1 sigue siendo x más 1, quedaría. Menos 1 de este lado quedaría menos 1. Por último, sería igual función compuesta con la inversa, simplificando, más 1 menos 1, solito quedaría x solito. Queda demostrado, eso sería el resultado. Lo que nos pedía es la composición, la directa con la inversa tenía que quedar x.